Buenos días. Hoy continuamos viendo la enseñanza de cómo es que obra Dios en nuestras vidas. Para hacer un resumen de las enseñanzas anteriores, habíamos visto que Dios va a obrar su voluntad en este universo, sea por algunos decretos que Él da, es decir, de algunos eventos que de todas maneras se iban a dar y se van a dar en este universo, a través de milagros en la vida del hombre, ¿no? Y a través de su providencia, ¿no? Que habíamos dicho es la intervención de Dios diariamente en su creación, ¿sí? Para hacer su voluntad. Ahora, si Dios va a usar todas las circunstancias alrededor nuestro, inclusive personas y aún naciones mismas, ¿no? Para poder hacer su voluntad. Podría surgir la pregunta, entonces, si Dios está detrás de todo lo que ocurre en este universo, ¿por qué nos culpa Dios? ¿Acaso alguien puede oponerse a su voluntad? La Biblia dice en Isaías capítulo 66, verso 3, la segunda parte del verso 3 y 4, dice, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Aquí en Isaías da a entender algo muy claro, que el hombre escoge hacer lo malo. Dios llamó y nadie dice respondió, él habló y no oyeron. Ellos escogieron, dice, sus propios caminos. En Eclesiastés capítulo 7, verso 29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. De nuevo, el hombre busca la maldad, ¿no? El hombre decide buscar la maldad. Dios lo hizo recto, pero el hombre decidió buscar la maldad. En Lucas capítulo 22, verso 22, acerca de un evento que de todas maneras iba a ocurrir, la venida de Jesucristo aquí en la tierra y la redención de los hombres a través de la cruz. Era algo que de todas maneras iba a acontecer. Y en Lucas 22, 22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado, ¿no? Dice la Biblia, el Hijo del Hombre va de todas maneras, porque esto está determinado. Esto ha sido determinado, el Hijo del Hombre va a ir a la cruz. Pero hay del hombre por quien es entregado. Sin embargo, a pesar de que es un evento que ya Dios lo ha determinado desde la eternidad, dice, hay del hombre por quien es entregado. ¿Qué hace? Nos está diciendo que es responsable el hombre que entregó a Jesús. Por tanto, la Biblia nos habla de la responsabilidad del hombre en elegir el mal. Pero alguien podría decir nuevamente, como decíamos en la pregunta inicial, pero si Dios es Dios, ¿quién puede resistir su voluntad? ¿Quién puede resistir a lo que Él quiere hacer? Pretendiendo echar la culpa de las malas decisiones o los pecados a Dios. Y Pablo ya había respondido también esta misma pregunta de los hombres. En Romanos capítulo 9, verso 14 en adelante dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, ¿no? O sea, claramente aquí dice, Dios quiere tener misericordia de quien quiere tener misericordia. No depende de esa persona, sino de Dios. Porque la escritura dice a Faraón, y pone el ejemplo de Faraón,
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ok, usa el ejemplo de Faraón y dice que fue levantado Faraón ¿para qué? Para que Dios pueda mirar, para que el mundo pueda mirar el poder de Dios y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra, ¿no es cierto? Cuando Dios hace esas grandes maravillas en Egipto para liberar a su pueblo, todo el mundo conoce quién era el Dios de Israel. Sigue diciendo Pablo en el verso 18, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. La Biblia nos dice que Dios endurece el corazón de Faraón. Entonces surge la pregunta, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿No? O sea, Faraón, ¿cómo podía resistirse la voluntad de Dios? Porque él es culpable. Y Pablo responde, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Cuando la pregunta es cuando surge esa pregunta, dice, porque ¿quién puede resistirse a la voluntad de Dios? Y es que no entendemos de que cuando Dios hace las cosas, Dios las hace y Él no nos pregunta a nosotros si nos parece o no nos parece, simplemente Dios las hace así. No tiene potestad, dice el alfarero, de sobre el barro para hacer del mismo vaso un vaso para de la misma un vaso para honra y otro para deshonra. Es potestad de Dios. La Biblia nos enseña, por tanto, que Dios es 100%, totalmente soberano en todo lo que ocurre en el universo. Pero a su vez, enseña la Biblia que el hombre es 100% responsable de las malas decisiones que toma. ¿Ok? Esto es lo que enseña la Biblia. Entonces, ahí está la respuesta de Pablo. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Dirás al vaso que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué ha hecho así las cosas Dios? Nuestro entendimiento no alcanza a comprender totalmente la inmensidad del pensamiento y la obra de Dios, pero así lo ha hecho. Él es soberano 100% en todas las cosas que se hacen en este universo, pero a su vez el hombre es 100% responsable de sus malas decisiones, de su pecado. En otras palabras, el hombre peca porque quiere pecar. Las circunstancias a su alrededor podrán influenciar en su decisión, pero finalmente su decisión de pecar es 100% su responsabilidad. De manera que el hombre no puede echar la culpa ni a sus padres, ni a su situación económica, ni a su situación social, ni a sus amigos. El hombre peca porque elige pecar. Santiago también tuvo que lidiar con esta pregunta y formuló la respuesta de esta manera. En Santiago 1, verso 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El hombre siempre quiere quitar la responsabilidad de él y quiere entregar esa responsabilidad a alguien más. En Santiago dice que el hombre peca cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. De nuevo, 100% el hombre responsable de su pecado. El hombre no puede echarle la culpa ni a Dios, ni a sus padres, ni a las circunstancias, ni a sus amigos, ni a lo que le pudo acontecer. El hombre decide pecar porque quiere pecar, porque sus malos deseos lo llevan a pecar. Por tanto,
El Dios es 100% soberano en todo lo que Él hace en el universo. Y Él obra providencialmente en nuestras vidas. Pero no podemos echarle la culpa de las decisiones malas del hombre. Porque si el hombre peca, es totalmente responsable de su pecado. Porque voluntariamente decidió pecar. Y nadie lo impulsó, nadie lo llevó a pecar. Dios no lo llevó a pecar. El hombre decide voluntariamente, responsable totalmente de pecar. Por tanto, si el hombre es 100% responsable de su pecado, necesita un Salvador, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Y para los que ya Cristo Jesús tomó el lugar de su castigo en la cruz, podemos confiar en qué. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve el poder entender esto? El poder que Dios actúa providencialmente en todas nuestras vidas, pero a su vez nosotros somos 100% responsables de las malas decisiones que tomemos. Porque si nosotros ya somos creyentes y Cristo tomó el lugar de nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados, y si nosotros nos apartamos del mal, nos apartamos del pecado, providencialmente, ¿por dónde Él nos va a conducir? Por verdes pastos, por caminos rectos. Pero nosotros debemos apartarnos del pecado, dejar el pecado a un lado y aprender a caminar y dejarnos llevar por las sendas por donde Dios quiere llevarnos. De esta manera, la gloria total es para nuestro Dios. Y si algo bueno hacemos en nuestras vidas como creyentes, es porque Dios pone el querer y el hacer. Pero si hacemos cosas malas, somos totalmente responsables nosotros como hombres. Así Dios lo hizo, así son las cosas. A Dios sea la gloria, el imperio, la honra por siempre. Amén. Por tanto, cuando vayamos a nuestro tiempo de oración, primero pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Porque nosotros somos responsables. No tratemos de echarle la culpa a nuestros padres, a las circunstancias, a nuestros recuerdos, a lo que vivimos, a lo que esté pasando a nuestro alrededor. No, nada, 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 nada. Puede influenciarnos tal vez, pero la decisión final de pecar la tomamos nosotros. Por tanto, vayamos y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Y démosle gracias por las sendas por donde Él nos quiere guiar. Porque aunque las circunstancias a nuestro alrededor no parezcan buenas, Dios sigue obrando providencialmente en nuestras vidas. Solo apartémonos del mal, apartémonos del pecado. Y para el Señor sea toda la gloria por siempre. Amén.